¿Cómo está, señora, señor, el desafío de asumir responsabilidades en tiempos de crisis? Algunos la eluden, otros le echan la culpa a terceros y unos pocos deciden enfrentarla con la vergüenza muchas veces de pedir perdón por el daño causado. Bienvenido a Conciencia de Valores. Conciencia de Valores. Como siempre, en cada programa sea protagonista a través de las redes de WhatsApp, Facebook, Twitter. La pregunta hoy para nuestro programa es: ¿son responsables a su juicio penalmente los directores de la ANFP a raíz del caso de corrupción o simplemente el señor Jadwe? Debata ahí a través de las redes de WhatsApp. Nos complace tener en Conciencia de Valores a un amigo de la casa, don Giorgio Agostini, Fuerza Italia. Ya, chévere. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y agradezco de nuevo de participar aquí con un temazo que tiene que ver, digamos, con la ética y la moral. Así es. Nos acompaña el abogado don Mario Chirling, gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación y espero seguir siendo invitado a este programa que es tan entretenido y además educativo. Sí. Le damos la bienvenida a un destacadísimo conductor de radio y televisión en el ambiente deportivo. Nos complace tener en Conciencia de Valores a don Milton Millas. Gracias por la invitación, buenas noches. Estaba en una reunión con unos amigos y ya estamos llegando a fin de año y queríamos colocar un eslogan al año 2015, el año de. Y estábamos tirando distintos nombres y me preguntaron a mí y yo dije el año del yo no sabía. La presidenta no sabía lo que hacían sus hijos. Los políticos no sabían lo que hacían sus asesores para financiar la política. En la iglesia, los cardenales no sabían lo que hacía un sacerdote en materia de abusos. Un presidente de un directorio de una gran compañía papelera no sabía lo que hacían los gerentes en el tema de colusiones. Los directores de la ANFP parece que no sabían lo que hacía el presidente. El tema de hoy es asumir las responsabilidades. Y quiero partir contigo, Milton. ¿Tú realmente crees que, particularmente en el caso de la ANFP, que todo un directorio no sepa la cantidad de situaciones que han salido a la luz pública con relación a todo lo que ha ocurrido en la dirección y la conducción de ese organismo? No, definitivamente no. Puede haber justificación para que no hayan sabido, pero son más débiles que la fuerza de los acontecimientos. Aquí el tema no es solamente yo no sabía, yo creo que nosotros los periodistas también nos faltó investigación oportuna. Sí creo que hoy día hacer periodismo de investigación es muy difícil y muy costoso. Hoy día se cierran muchos los entes que generan la noticia y prefieren comunicarse a través de los diferentes medios que hay a través de Internet, ya sea WhatsApp, mail o Twitter, en fin, y dan su versión y es muy difícil porque ya no te comentan, no te dan entrevistas, no es como antes. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros estamos un poco encerrados en nuestros problemas y si el del lado, como los casos que tú nombraste, están faltando a la ética, están faltando a los deberes, nos importa poco. Yo creo que hoy día estamos muy preocupados del progreso personal, individual, y los temas valóricos se han dejado de lado. Es cosa que tú vayas viendo la parrilla programática de todos los canales aquí y en otras partes, y te das cuenta que no son precisamente los que enseñan y educan. Los padres trabajan, el niño se cría solo, se cría con la nana, a veces, otras veces, dependiendo de la situación del grupo etario, socioeconómico, tienen diferentes maneras de percibir lo que es la vida. Hoy día, si tú analizas, éxito comercial y sexo invaden todas las plataformas de comunicación que hay a través de, analízalo, de la internet y en el grupo familiar. Entonces, creo que hay una debilidad muy fuerte en la comunicación y además en la escala para analizar y juzgar lo que son las faltas. En el caso de la ANFP,
quizás puedo tener una diferencia contigo en cuanto al periodismo de investigación, porque Zoom Deportivo, de hecho, investigó este caso, puede haber sido unos 3, 4 años atrás, profundamente. Y como la memoria es frágil de todos los chilenos, a veces no se le da mucha importancia, a pesar de que en esa ocasión, a raíz de ese reportaje, tuvieron que cambiar todo un directorio. Sin embargo, quedó el presidente. Y no se profundizó más allá de decir, bueno, a pesar de que los hechos que ese reportaje eran bastante complicados desde el punto de vista legal, simplemente la norma fue sacar un directorio y meter un directorio nuevo. Y segundo, respecto a lo que tú mencionas, aquí se transmite como una señal hacia el país, porque si finalmente decimos, en un tema tan delicado, por ejemplo, lo que pasa con un hijo de un presidente, lo que pasa con financiamiento irregular en la política, lo que ocurre aún en autoridades que están en una institución que puede ser de las más morales, como la Iglesia, o los empresarios, a todos se les pide un código de ética y un código moral respecto a estos temas de asumir responsabilidad, y no se hace. Bueno, uno dice, empiezo a correr un poco, unos centímetros de mi moralidad también, pues si el resto lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, no sé hasta qué punto la gente con conocimiento incluso no actúa de una manera mucho más fuerte en una materia como esta. Esa es la reacción. Sí. Yo creo que aquí estamos un poco anestesiados, no nos sorprendemos de muchas cosas ya. A mí me dolió mucho lo de la iglesia, te digo. Me quedé sin argumentos para decirle a mis hijos que fueran a misa. Yo me eduqué yendo a misa todos los domingos, y mi mamá, cuando volvíamos a ir, y al Evangelio de hoy. Incluso tuvo la mala idea de ponerme en un seminario. Yo tuve la buena idea de arrancarme el seminario, porque, bueno, pero es cierto lo que tú dices. Yo creo que ya no nos sorprendemos de mucho. Tú recibes información a nivel internacional del terrorismo. Yo no sé qué le pasa a la sociedad hoy día. Fíjate que yo tuve una experiencia, no voy a decir el tiempo, fuimos a enterrar a un gran papá, porque se preocupó mucho de sus hijos. Y los hijos hoy día los miraba yo y no estaban, las hijas también, no estaban tan condolidas como era antes, que se guardaba luto, que se lloraba mucho. Hay más respeto. Y a la salida, oye, vamos a almorzar. Y fuimos a almorzar y estaban los hijos en otra mesa. Y era un papá súper cariñoso, súper cálido. La más destruida era la mamá. Pero los hijos lo noté. Hoy día se sufre menos la pérdida de un ser. Yo creo que nosotros, más allá de estos hechos puntuales, y no me quiero salir por ningún motivo del tema que me parece capital, estamos perdiendo la esencia de llorar, de reírnos, de querernos más espontáneamente y de sentir más las cosas. Hoy día somos una máquina de moler carne que consumimos información, la digerimos, la botamos, compramos un auto, vendemos el auto, vamos a lo otro, mañana a progresar en esto. No sé, estoy muy acongojado de la vida que le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. El tema de hoy en nuestro programa es asumir las responsabilidades. Mario, sobre todo en el tema de la iglesia, donde después de, incluso un colega tuyo, el abogado Hermosilla, queda estupefacto a raíz de la poca responsabilidad que asume la iglesia en el caso Caradima. Y manda una tremenda señal al mundo al cual se adhería incluso en su fe Milton Milla, y como que queda una sensación como de decepción. ¿Por qué cuesta tanto asumir una responsabilidad, ya sea de omisión o de una cierta participación, pero sin que necesariamente tenga un involucramiento desde el punto de vista penal o legal? En el caso de los sacerdotes involucrados en abusos sexuales infantiles, la situación es bastante más compleja. Muchas veces los sacerdotes que callan porque ellos también tienen alguna culpa, algún pecado, o derechamente porque han cometido delitos. Esa fue la situación, por lo menos, que me tocó vivir a mí cuando trabajaba en la Fiscalía Oriente y participé de la investigación del caso Caradima. En el piso donde yo estaba trabajando circularon cerca de 70 sacerdotes. Cada uno conversó con los fiscales que lo interrogaban, y también tuvimos la ocasión de conversar en pasillo con ellos. Yo me crié en colegio de sacerdotes también, en el colegio del Verbo Divino de Santiago. Algunos de ellos estaban muy familiarizados con los curas verbistas, y tuvimos diálogos al respecto. Y uno de ellos fue bastante sincero, y en una conversación informal hablamos acerca de levantar el voto del celibato, por ejemplo. Es decir, si el gran problema es que si levantamos el voto del celibato,
es que va a descubrir la sociedad chilena que muchos de nosotros, los sacerdotes, somos homosexuales y hasta qué punto están dispuestos a aceptar sacerdotes homosexuales. En el mundo protestante, por ejemplo, hay pastores luteranos, y me consta, que son declaradamente homosexuales y sus parroquianos van y asisten a sus misas y toleran o no toleran el hecho de que sean homosexuales. Pero en el caso del sacerdocio, no estoy diciendo que la homosexualidad sea un delito, sino que pasa a ser una suerte de pecado, porque ellos tienen la obligación de mantener el celibato, y el celibato es tanto a nivel heterosexual como homosexual. Como existe esta homosexualidad, como existen ciertos abusadores sexuales infantiles, como existen otros tantos problemas, se producen ciertos niveles de chantaje o ciertos niveles de amenaza, donde si tú me acusas, yo te acuso, si tú hablas, yo hablo. Lo que está pasando en la iglesia, y seguramente el abogado Hermosilla tiene ese dato fresco. Yo tengo algunos de esos datos, pero no lo puedo revelar porque con ocasión de mi cargo yo tuve esa información. Es que algunos sacerdotes habían cometido también delitos o tenían algunas cosas que ocultar y que simplemente habían sido chantajeados y por eso no podían avanzar esas investigaciones eclesiásticas. Pero ¿cuánto piensan ustedes que el factor miedo de personas que están involucradas a lo mejor no como los que fueron los protagonistas de un delito? Por ejemplo, algunas personas que no participaron directamente y a lo mejor ni tan indirectamente de los hechos que se cometió Sergio Jadue, pero por miedo, el factor miedo, no asumen su responsabilidad. ¿Cuánto desde el punto de vista de lo psicológico cuesta asumir la responsabilidad cuando cometemos un error que quizás nos puede involucrar en nuestra imagen, nos puede involucrar mediáticamente? Incluso siendo inocente, no somos capaces de asumir esa responsabilidad, aunque sea de omisión o política, una responsabilidad política, simplemente por el factor miedo. Claro, tú lo estás diciendo con respecto a cómo asumimos la responsabilidad. Déjame decirte para el público en general que hay dos grandes cosas, que siempre se habla de la ética y la moral. La ética es la teoría de los grandes valores, y los valores pues se rigen por la moral, que la moral es la que rige la conducta, y sobre todo los abogados son los que más saben porque sancionan la conducta. Entonces, ¿qué hay en este plano general? Hoy día yo diría que en el mundo entero la moral se ha convertido en una moralina. ¿Qué significa la moralina? Una moral muy liviana, ¿no es cierto?, donde si yo robo algo y no me pillan, pasa piola, como dicen hoy día aquí, y donde las cosas pasan más bien como soy inteligente, no, soy pillo y lo hago muy bien con eso. Entonces, frente a la respuesta que tú dices, la pregunta que tú haces es la siguiente. Efectivamente, inclusive las grandes instituciones tratan de mantenerse como idealizada e incólume. Y entonces aquí en Chile tenemos la gran característica de bajarle inmediatamente la gravedad de las cosas. Pero más allá de las instituciones, porque las instituciones son representadas por personas, por dirigentes, por ejemplo, quienes las lideran. No, por supuesto. Y entonces, dentro de las instituciones hay personas. Las instituciones no tienen dos pies, dos patas solo, ¿no? Entonces, las instituciones son personas. Y dentro de eso, lo que tú señalaste muy bien. Nosotros tenemos la mala costumbre de no asumir la responsabilidad, por una parte, y no asumir la verdad. Cosa a diferencia de los partidos, ¿cierto?, de lo que es los pueblos nórdicos, que tienen una religión, ¿cierto?, basada en todo lo que es eventualmente otro tipo de religión, donde ahí premian que tú digas la verdad. Y frente a la verdad hay perdón. En cambio, frente a la mentira hay ocultamiento y al final te genera duda y te genera incertidumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros vemos, yo lo veo inclusive en la consulta, a que muchas personas, con tal de no quedar afectada en su imagen, están dispuestas a negar, a mentir, omitir o cualquier otra cosa. Les voy a dar un ejemplo y sobre el cual me gustaría saber la opinión particularmente de ti, Milton. El caso del Cóndor Roja fue un caso de connotación pública, fue súper mediático, donde él mintió, y mintió en una entrevista incluso a Raquel Correa y a todos los medios de comunicación. Después él reconoce su error, pide perdón público, tiene una sanción de alguna manera de rechazo del mismo público, pero las vueltas a la vida, cuando él las pedía a Iván Zamorano en el Estadio Nacional, que me tocó estar en ese evento, un Estadio Nacional no de 40.000 personas, un Estadio Nacional que casi era de 70.000, 80.000 personas, fue invitado a esa despedida y cuando nombran al Cóndor Roja lo ovacionó todo el estadio. O sea, de un hombre que se equivocó y sin embargo públicamente, porque efectivamente tenía connotación pública, pide perdón. Sin embargo, desde ese evento hasta el día de hoy, en muchos casos como este, Chile ha cambiado y cuesta asumir mucho, dar la cara de frente cuando me equivoco y me equivoco violentamente. Me gustaría saber la opinión de ustedes en esa materia, ¿por qué nos cuesta tanto? A la vuelta de la siguiente pausa comercial.
Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Siga debatiendo ahí por Facebook, Twitter. ¿Son culpables y deben ser de la misma forma que Sergio Jadwe penalmente los directores de la ANFP en el caso de corrupción? Debate ahí a través de WhatsApp. Milton Villa, el caso del Cóndor Roja, yo decía, es un caso en el cual él incluso reconoce que se equivocó, reconoce que mintió, que dice, sale en un titular de La Tercera, incluso mentí después de mucho tiempo, pero lo reconoce. Y la vuelta a la vida, el mismo público como que valora esa situación, porque por último dijo, bueno, ya, reconoció finalmente lo que todos sabíamos. Es que no fue así. Yo tuve la oportunidad de estar en el camarín y fui el único que pudo entrar porque yo tenía a Orlando Aravena en mi cabina porque no podía dirigir él y yo le prestaba un walkie-talkie y él le daba la instrucción a Oscar Vir. Yo entré al camarín y lo vi sangrando y me lo mostraron y la compré entera. Mucho tiempo después... ¿Tú le creíste al Cóndor Roja? Pero si yo lo vi cortado y lo vi ahí, yo estaba transmitiendo en la cabina y vi cómo le cayó la bengala, si lo vi. Y con esa convicción... Me dice Max Couts, me dice, cuidado que aquí yo no vi que le pegara la bengala porque él estaba abajo. Al tiempo después Orlando Aravena me dice, quiero contarte la verdad a ti. Después de una larga investigación, yo ya había ido a Zurich a ver la declaración porque fue un escándalo mundial. Y ¿te lo contó como off the record? ¿Como algo Aravena, muy confidencial? no, me lo contó en la noche, en la tarde, frente a la Radio Nacional, estaba frente al Municipal. Me lo contó en el Café Paula y me dijo, vamos a venir a declarar 3. Y fueron los 3, que fue Astengo, el Utilero y Orlando Aravena. Y yo llamé a Marco Antonio Cumcidi del diario La Época y le dije, quiero compartir contigo esta noticia, pero dame la portada para la radio. Conforme. Grabamos y me llevé la cinta grande para la casa y al otro día la pusimos en la mañana a partir de las 8. Y ahí fuimos parando y entrevistando, contaron todo. Aquí el único responsable del Cóndor Roja y contaron parte de la historia, nos dijeron cómo lo hicieron. Pero en el caso de Cóndor Roja, para ir al fondo de tu noticia, no fue que él haya declarado espontáneamente por una contracción. Él declaró porque fue descubierto y denunciado por sus compañeros. Cuando se despierta y abre la puerta de su casa, tenía 1000 periodistas afuera. Porque claro, el programa de nosotros se escuchaba temprano, escucharon los colegas y partieron todos a preguntarle la reacción. Y allí llegó un acuerdo con La Tercera que le pagó para que le contara la historia él a La Tercera y no los terceros que me lo contaron a mí, porque lo denunciaron. Lo que pasa con el Cóndor Roja es lo que pasa con Maradona, es lo que va a pasar con Messi el día de mañana. Messi está con un juicio de $5 millones tributarios y viene a la cancha y el estadio, la gente se viene abajo. Yo creo que, no sé, hay diferentes escalas para depender quién comete el delito o la falta, o la incorrección o la imprudencia, como lo quieras llamar. Tú ves que hoy día está con el robo de televisores Paredes juega, hace un gol y lo celebran. Sin ir más lejos, Ríos, el jugador de Universidad Católica, está metido en un robo de nueces. Un chico que gana 7.800.000 pesos mensuales. Se mete en una brutalidad de ese porte. Y Paredes, que debe ganar 4, compra televisores usados. Entonces, yo me acuerdo mucho del tango, ¿eh? El mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. Entonces, es grave lo que pasa porque
churra, ¿cómo te faltan herramientas a veces para...? Ya a los chiquillos no le puedes decir vaya a confesarse con el cura porque el cabro te sale, perdón papá, mire lo que ha pasado con la iglesia, lo que es súper doloroso. Le dice, me gustaría que siguiera la carrera política, te dice, papá, mira cómo está la cosa. O empresarial, ¿para dónde tú puedes mirar en la sociedad de hoy, y circunscribámonos ahora a Chile, para decir, este es mi modelo, esta es mi señal? Tú me vas a decir, no son todos, son algunos casos, y es efectivo, pueden ser la minoría, pero aquí lo que necesitamos es un ejemplo de la sociedad en todas las áreas en que nosotros nos desenvolvemos. Y para donde tú mires estás chocando con actos que son dañinos para la sociedad. Ahora, en el caso de Sebastián Dávalos, cuando ocurrió el hecho, muchos analistas políticos decían lo siguiente, muchos periodistas también, que la presidenta se había perdido una gran oportunidad de decirle al país, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, es mi hijo, me afecta cualquier cantidad como madre, pero yo siempre he luchado por una integridad, yo siempre he luchado por la igualdad, yo no estoy de acuerdo con este tipo no es el ejemplo que yo le di. De situaciones. Y perdió esa oportunidad. Porque ahí es donde yo voy en el tema de asumir las responsabilidades. Aun cuando sea vergonzoso, como decía mi papá, es mejor ponerse una vez colorado que 1000 veces rosado. ¿Sabes qué? Y muy breve, para que quiero escuchar la opinión. ¿Qué pasa si ella, cuando sabe esto, pide una conferencia de prensa y llega en blue jeans con ropa de veraneo y dice, perdón la facha, pero me he enterado de esto? Claro, y esto no es lo que yo le enseñé a mi hijo. Y esto es en lo que tenemos que repudiar y combatir todo. Así que yo pido excusas. Inmediatamente quedó separado del cargo. Como madre estoy tremendamente dolida porque además mi hijo, entiéndanme, pero he decidido interrumpir mis vacaciones para decir que aquí yo no aguanto una. Las incorrecciones sean de mi casa o no las censuro. Tendría 60 puntos. A eso yo amo de asumir la responsabilidad. Lo que habría pasado, Mario, o también Giorgio, en el caso de, particularmente incluso los abusos dentro de la iglesia. Mira, no hemos enterado, ni siquiera que fue denunciado, nos han llegado miles de denuncias, nos da vergüenza decir esto, pero tenemos que sacarlo a la luz pública. Yo creo que la institución, la iglesia, queda en un pie muchísimo mayor. Yo creo en cuanto a moralidad. Sí, en el ejemplo que recién dabas de Sebastián Dávalos, ahí discrepo un poco contigo, Milton, a mí me tocó una situación parecida dentro de la Fiscalía Oriente. Habíamos recibido la denuncia que un fiscal en ejercicio estaba abusando sexualmente de imputados. Imputados que eran gente común y silvestre. Tú te cruzaste una luz roja con un poquito de trago, te detenían, llegabas hasta la dependencia de la fiscalía y este fiscal te decía, oye, sáquese la ropa, desnúdese, y una vez que estabas desnudo te pedía que te agacharas y empezaban las palpaciones y una serie de situaciones curiosas. Nosotros estábamos en esa disyuntiva, cómo enfrentábamos a la prensa frente a la presión de esta denuncia de este fiscal que había cometido estos abusos, pero por otro lado tú también tienes como un peso muy importante la presunción de inocencia. Entonces yo me pongo en la situación de la presidenta Bachelet. ¿Qué hago? ¿Crucifico a mi hijo delante de todo el país sin enterarme mayormente cuál es su responsabilidad? Porque a lo mejor tiene más responsabilidad. Aquí tenemos una diferencia de plano, de convicción. Yo creo que ella sabía. A ver, yo no puedo pensar que ella no sabía nada. Pero eso es una especulación. Como abogado. Sí, pero yo te voy a decir en el ejemplo concreto. Nosotros sabíamos que ese fiscal había realizado esa actividad de acuerdo a 3 denuncias distintas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y me tocó dar la cara a mí como vocero de la Fiscalía Oriente en ese momento. Dijimos, se va a iniciar una investigación. Vamos a separar de las funciones y vamos a congelar en el fondo en las funciones a este fiscal hasta que se aclare esta situación. Y una vez que se aclare, recibirá las sanciones correspondientes si se establece la investigación administrativa que ha cometido estos hechos, o bien va a continuar en sus funciones si estas denuncias son falsas. Es decir, una ponderación, decir, por un lado lo están denunciando, si es responsable va a responder, y si no es responsable no va a responder, y ese es el equilibrio contigo por lo siguiente, y por eso estoy de acuerdo también con Milton. Pero Dávalos ya lo sacrificamos, quiero ser abogado del diablo, a lo mejor Dávalos no tiene nada que responsabilizarse. Te la doy completita, ver, incluso perdóname, incluso que la presidenta no sabía, te lo doy 100%, supongamos que no lo sabía. Supongamos. Hay un dicho que dice, la esposa del César no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo.
Entonces estamos hablando de una presidenta que durante años su eslogan fue la cancha pareja, el tema de la igualdad, el tema de la lucha contra la pobreza, en fin, eslogan que son súper potentes y sobre el cual mucha gente votó. Suponte que no sabía. Suponte que no sabía. Pero lo que sí se sabía en un hecho concreto es que el negocio sí era especulativo. No, o sea, por feo se veía igual. Una acusación. Salir y decir, mire, hay una acusación, te por la doy. Supuesto. Yo estoy preocupada, no estoy informada, pero me he venido de vacaciones a decir que voy a investigar y no les quepa la menor duda que yo lo voy a decir apenas tenga conocimiento, sea mi hijo o no sea. Yo te lo digo como psicólogo y psicólogo social, eso es lo que habría que haber hecho. Yo creo que fue mal aconsejada. Porque aquí mal asesorada, claro. Mal asesorada. Aquí tenemos todos una tendencia a tapar, porque hay cosas muy importantes. Una presidenta, la iglesia, son portadores imágenes de grandes valores, nos guste o no. O sea, uno espera a que la iglesia, cosa que no es porque está hecha por seres humanos, sea realmente como incólume, entre comillas, cosa que no lo es. Entonces, para mantener esa imagen, se tapa, se oculta, y qué sé yo. Y el Vaticano lo ha hecho por muchos años. En el caso de la presidenta, yo creo que ella llegó al poder por su espontaneidad, franqueza y cautivación que tiene personal. Sí. Y ahí creo que los asesores le mataron lo que ella, creo yo, sintió en un momento. Sabiendo, yo no te quiero decir que ella haya sabido mucho tiempo, yo creo que cuando salió la noticia al aire, ella ya estaba informada. No es que se haya informado por la prensa, en mi percepción, y creo que las encuestas también... Con la información que yo tengo de ser cierto, yo comulgo con todas tus palabras, pero también tenemos que considerar que Mario es abogado. Si tu abogado donde antiguamente tú partías al revés, tú eres culpable y tienes que demostrarme que eres inocente. Ahora no, tú eres inocente y tienes que mostrarme que eres culpable. Pero aquí no estamos tratando así de un juicio, estamos tratando de decir qué es lo que la opinión también está sintiendo la gente y cómo lo está percibiendo. Desde el punto de vista psicológico, Giorgio, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese paso y decir y reconocer? ¿Por qué tenemos que decir algo como lo dijeron algunos directores de la NFP en el caso de Sergio Jadwe? Nos engañó a todos. O sea, ¿por qué nos cuesta siempre decir, mira, yo en mi rol que me correspondía, en el ámbito donde estaba, fui negligente, yo soy partícipe también de esto indirectamente, y no decir esto, mira, nos engañó a todos. Pero la verdad que hay una cosa que diferenciar. Una cosa es la responsabilidad y otra la culpabilidad. Responsables de muchas cosas somos todos. Culpables significa que hay una intención. No, espérate, no, porque hay una la responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Si hay una intención, obviamente que hay una culpa y eso lo va a ver. Es que es fácil decir la responsabilidad de todos. Porque ¿quiénes son todos? Pero cuando tú dices la responsabilidad mía, en lo que me compete a mí, en este rol, en este cargo, fue este y este. Mira, el senador Moreira lo tuvo súper claro. Él dijo del primer día, esta situación es absolutamente irregular, ¿no? Me equivoqué, pido perdón, clarito. No, ¿y se equivocó con hacerlo desde el primer día o no? Yo creo que se valorizó él. Dentro del error. Pero a ver, Agustín, tú tienes razón, pero estoy diciendo, yo hago una diferencia nada más porque culpa significa un juicio moral y digamos que lo habitualmente lo da eventualmente los jueces. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, que efectivamente las personas le dan una cosa muy importante, vergüenza tener que reconocer, porque significa eventualmente hasta el escarnio público, ¿cierto? Que eventualmente lo pueda repudiar y qué sé yo. Y entonces le cuesta mucho decir, yo en este minuto tengo una responsabilidad, me tengo que hacer cargo de mi responsabilidad. Y yo te lo digo por la gente que nos está mirando en casa, te lo digo por la gente que nos está mirando en casa, que seguramente a un nivel micro o doméstico le está pasando situaciones muy similares en que son confrontados frente a un engaño, hasta en una infidelidad que no fue descubierto, lo que sea. Pero hay un tema es mejor no negarla y mejor asumirla. Entonces, este programa se llama Asume la responsabilidad. ¿Por qué nos cuesta evidente, pero eso también tiene un problema cultural. Nosotros no estamos acostumbrados. En Estados Unidos, la persona dice, mire, yo esto me equivoqué, lo denuncio, es aceptado y valorado, como dices tú. Pero aquí en Chile, al tratado, estamos en la cultura del ocultamiento, de decir que no, de justificar lo injustificable. Y hay otro tema deriva de eso, que es al revés. No, todos son chantas, todos son frescos, disparar a la banda. Mira, yo sé el caso de un directivo que yo sé que tiene poca personalidad. La personalidad de Jadwe era muy fuerte, pero muy fuerte, a garabato limpio a veces. Y este directivo que es joven, yo sé que está a punto de perder el matrimonio, no sale de su casa con depresión, porque no tuvo la personalidad para decir, oye, yo no me sumo a esto. Hay complicidades de omisión
y complicidades de fondo, de sacar lucro, de beneficio. Sí, es que Milton, tú estás diciendo otra cosa importante que yo no lo he mencionado, que es la personalidad. Claro. La personalidad de tipo narcisista se siente que ellos tienen la razón en todo y se autojustifica. O sea, si esto a mí me conviene, está bien hecho. Y se autojustifican así. Entonces, demostrarle que está equivocado y que es culpable, como se defiende mucho la imagen, se mueren, se va con una depresión tremenda. Entonces, no es extraño, tenemos que diferenciar los distintos tipos de personalidad. Y este tipo de personalidades son justamente los que habitualmente tienen más lo que se llama rasgos, dos tipos, que son los narcisos malignos, o sea, que hacen daño y saben que lo hacen, y también los rasgos psicopáticos, donde el tipo no tiene ningún sentimiento ni de culpa, ni menos de vergüenza. Mucho. Mira, ahora, perdón, lo que quería decir, básicamente respecto a estas responsabilidades, es que tenemos, por un lado, el juicio público, que da la opinión pública, que es un juicio rápido, un juicio de percepciones, un juicio de la plaza pública. Respecto de si me cae bien o me cae mal. Exactamente. En el caso de Dávalo en particular, yo vi como Yerko Puchento lo hizo pedazo en un programa de televisión. Probablemente la ciudadanía completa, y todos los que me están escuchando piensan que es culpable, que debe pagar, pero todavía no ha tenido un juicio justo. Es decir, el hombre tiene derecho a una defensa y a lo mejor su señora es la que hizo todos los negocios, se aprovechó tal vez de su situación política, se aprovechó del paraguas de la Presidenta de la República. Eso no lo podemos saber a priori. Yo no lo puedo saber, yo soy abogado y en un juicio me voy a enterar de muchas cosas. De la verdad, de la verdad que me quieren presentar en ese momento. Pero por otro lado, claro, la opinión pública, recién estuvo en Florencia, en el Palacio pero Mario, te quiero tocar un tema. Como quemaban a las personas. Pero Mario, te quiero tocar un tema, particularmente, te toco un tema de la figura de Esteves, parte del tema de la ANFP. Fue director del Banco Estado, fue también parte de un parlamentario, es un hombre docto, es un hombre que sabe de procesos de auditoría, es un hombre que sabe de cómo tienen que funcionar la transparencia en organismos, y cuando se le pregunta, en el caso de la ANFP, la respuesta que da no deja de ser, por lo menos cuestionable, de decir que todo lo que nosotros revisamos, las cuentas estaban claras y eran transparentes. Pero omitió decir que hubo informes que pidió, pero que no se los dieron. Entonces, ¿cómo la gente con sentido común que está escuchando a un hombre que tiene toda esa trayectoria puede creer? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent a Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent a Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Deben asumir penalmente y no solamente políticamente los directores de la ANFP en todo este caso de la corrupción que ha ocurrido, más allá simplemente del rol que ejerció su presidente. Debata ahí por Twitter, por Facebook, por WhatsApp. Dejé la pelota votando en el tema particularmente de Esteves. Quiero saber la opinión tuya, Milton, también de Mario, porque ahí hay un caso en que cuesta creer esa situación. Realmente una persona que tiene una competencia, una trayectoria no solamente de banco, sino que en el Parlamento,
donde conoce de procesos de transparencia y donde dice que él consideró que todo lo que había investigado o los antecedentes que le habían llegado, más bien, las cuentas estaban claras y eran transparentes. Mira, sin embargo, omite decir que hubo antecedentes que no le fueron entregados. Legalmente ahora lo dijo. Sí, legalmente los directores de las sociedades anónimas, por ejemplo, están obligados a ciertos deberes. Eso. Y uno de sus deberes más importantes es el deber de informarse. O sea, si alguien me nombra a mí director de una empresa o de una sociedad, no es simplemente para contarle a mi suegra y hacer una celebración por mi cargo bonito, ni por dar una entrevista en el matutino respectivo. Se supone que el cargo que yo tengo de director es para asumir responsablemente ciertos deberes. Deber de lealtad, deber de informar y deber de informarme. ¿Y cómo me informo? A través de todos los canales posibles. Ahora, si yo hago esa función, la realizo en forma negligente, o en forma torpe, o en forma maliciosa, infringiendo además el deber de lealtad, para beneficiarme económicamente de ello, entonces voy a responder penalmente como director. Y esa es la situación que le caben a los directores de empresas y a los directores de este tipo de organizaciones. Una responsabilidad parcial o inhibirme porque puedo tener un conflicto de interés. A ver, yo creo que aquí en el caso de Jaime Esteves se conjugan varias cosas. Yo tengo muy claro que cuando él dio la cuenta de la investigación, Jadwe le gritaba, pero di que está bien todo, di que está bien todo. Y él no tuvo en ese momento la personalidad para decirlo. No obstante, lo que tú planteas, si a él se le entregó la responsabilidad de investigar, es para que hiciera una investigación cuanto más acuciosa y más detenida de lo que hizo, ¿correcto? Y hoy día ha tenido que salir a rectificar sus declaraciones. Ha tenido que decir que efectivamente le faltaban antecedentes y lo debió haber dicho, porque lo sobrepasaron los acontecimientos. Entonces la duda queda que si no hubiese venido este escándalo, porque esto revienta porque parte por la FIFA. Esto parte por un tema que es político. Cuando Estados Unidos gana el favor de hacer el Mundial, le piden a Clinton que vaya a recibir el honor y se pone en primera fila Clinton representando a los Estados Unidos convencido que el Mundial era para ellos y no para Qatar. Entonces cuando pierden el Mundial le pregunta al ministro, al presidente de la Federación Americana de Fútbol, si es que pasó aquí, me hicieron hacer loco. Aquí hubo soborno, hubo compra de votos. Llegan a Estados Unidos, Clinton quedó, ¿para qué les digo? Le informa al presidente de los Estados Unidos y Obama le pide al FBI que investigue. ¿Por qué? Porque el principal aspirante al título, a la presidencia, ¿quién es? Del mundo árabe. Y el segundo aspirante queda descharchetado por un castigo que le van a dar, que es el francés Michel Platini. Sí. Y surge otro aspirante del mundo árabe, no solo el príncipe, sino que hay un empresario. Y Estados Unidos, que ya estaba bien cachudo, ¿dónde sacan la plata? Le hicieron cierto, dice, oye, ¿cuánta plata maneja el fútbol a nivel mundial? Más que cualquier país. ¿Y quién controla? Nadie. ¿Y quiénes pueden ser los futuros presidentes? Los dos del mundo oriental, de los países árabes, digo. Entonces, investiguemos a fondo y ahí pescan a Jacques Brey, se llama el señor de la barba, y lo investigan y cuenta todo. Ahí arman la estructura y empiezan a investigar por continente. Y eso es lo que nos tiene hoy día en esta cosa que es doméstica, la investigación que parte por los Estados Unidos. Hay un par de cosas. Por de pronto yo creo que este es un año muy bueno de que se empiezan a destapar cosas y para la salud mental y social es muy bueno todo lo que está pasando. De que la gente también aprenda que no puede estar ocultando cosas. La segunda cosa que hay que pensar, ¿cómo podemos nosotros a futuro mejorar en este minuto los valores que tú te defiendes tanto y yo también a futuro? ¿Cómo lo hacemos? Y eso es una cosa que inclusive las políticas públicas han fallado enormemente. Doy un pequeño ejemplo y aquí el abogado me lo va a ayudar. Por ejemplo, fíjate cuando salió la ley nueva de Centro Procesal Penal, que es lo que se dijo, si tú hurtas en un supermercado una cierta cantidad, es una amonestación y eventualmente una prohibición durante un tiempo de no acercarse. O sea, no hay una cosa, usted hurta, aunque sea un pañuelo, eso va a ser sancionado. Si de lo contrario, si no es así, nosotros funcionamos todavía, lamentablemente, con la zanahoria y el garrote, vale decir, hay estudios, no voy a entrar en esos detalles en este minuto, que es el desarrollo moral.
Está de Combre, en fin, está Piaget. No quiero mencionarlo más allá de eso, donde tú tienes que ser desde muy pequeño. Entonces, es una anécdota muy chiquitita. Yo tenía 5 años, estaba en Italia, en un momento determinado, en un supermercado, que en esa época no como hoy día, había castaña. Yo saco una castaña como niño inocente y mi abuela me subió y me bajó. Por ningún motivo me dijo, eso está mal hecho, eso tú tienes que devolverlo ahí. Y me castigó. Inclusive el dueño ahí dijo, no, pero que no, dijo, no, tiene que aprender desde ya que eso no se hace. Me quedó grabado para el resto de mis días. Giorgio, ¿tiene algún valor el reconocimiento tardío cuando pasan muchos años y yo digo, yo reconozco que mentí, reconozco que engañé, reconozco que en aquella época lo que dije no era cierto? ¿Eso tiene un valor desde el punto de vista de conciencia de valores o no tiene, o es peor? No, o es peor. Tiene un valor solamente, y lo que tú dijiste, cuando de verdad lo sientes. Cuando de verdad decís, aquí realmente, oye, y yo en ese minuto me equivoqué, y por lo tanto, sinceramente, me arrepiento. Si es un arrepentimiento que tú se arrepientes así como para el público, no. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque se le preguntó a la gente interactivamente en Tele13 si estaba de acuerdo con lo que había desclasificado el juez Chandía, de un partido que aparentemente le había pedido Jadwe que interviniera. Que perjudicara a Wander y Everton, le pidió. Así es. Y el 70% de la gente dijo que no, que consideraba que efectivamente era demasiado tardío, debería haberlo hecho en su oportunidad. Yo estoy de acuerdo con ese 70%. Yo creo que tiene más valor cuando tú pierdes además el cargo y tienes la valentía de decir, yo me voy de aquí por esta razón. Ya después decir, mire, cuando yo estaba en tal lado se hacía esto, así que lo vengo a confesar ahora. Eso no tiene más valor que el beneficio particular propio, pero no ejemplarizador. No tiene costo. No tiene costo. No tiene ningún... Es más. Es que si ustedes dicen eso, Mario, en el caso del rol de Sati o el rol de Errázuriz, reconocer después de tantos años que efectivamente tenían una información y no la dijeron, sería peor que seguir con su postura de que no sabían absolutamente nada. Mira, en materia penal hay ciertos beneficios cuando tú colaboras en una investigación. Sí, a mí me ha tocado defender a imputados, por ejemplo, por estafa o por delitos económicos. Desde el punto de vista valórico, disculpa que te interrumpa, ¿para ti tiene un valor, aunque haya pasado mucho tiempo, de que alguien desclasifique una información? No tiene ningún valor, porque existe una oportunidad para ello. O sea, la ley, por ejemplo, respecto a las denuncias, la obligación de denunciar un delito, establece un tiempo. Y la misma ley así lo dice. Tiene 24 horas, por ejemplo, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, las Fuerzas Armadas, los directores de colegios, los profesores, los directores de hospitales, cuando tienen conocimiento de la ocurrencia de un delito. Están obligados a denunciar dentro de las 24 horas de conocido. Entonces, ¿qué pasa si denuncia después de otro tiempo? Quiere decir que... Es que algunos valoran ese efecto. O bien se transforman... Cuando tú denuncias, no es para hacerle daño a la persona que comete el delito, en este caso Jadwe, sino que denuncias para que no haga el daño lo que estás denunciando. Porque claro, si él no denunció y Jadwe se va a él y renuncia, dice este gallo no dijo, el que venga yo lo voy ahora a presionar y va a ser lo mismo. Es decir... ¿A ti te parece que Chandía debería haberse quedado callado mejor? No, a ver, no sé si mejor, pero me parece un oportunista que haya denunciado ahora que todo el mundo, cualquier cosa que se diga de Jadwe la van a creer. Entonces lo mejor que se quedara callado. No sé. Porque por último tendrán que salir los árbitros a decir esto no ha pasado. Pero cuando yo denuncio tardíamente, dejo que se siga cometiendo el ilícito, ¿no es cierto?, sin ninguna sanción. Y eso me parece mal. Las cosas hay que decirle aquí, ahora y ya. Ahora, tú me estás haciendo daño, así que yo te recuerdo. Desde el punto de vista moral, a mí me gustaría decir algo. Me llama mucho la atención y coincido contigo en que estamos viviendo un periodo donde la gente no siente el dolor respecto a las personas que se pierden, no experimenta mayor cercanía con absolutamente nada. Pero eso no significa que se ha perdido la moral, sino que la moral se ha reemplazado. Y creo que la moral que nos está invadiendo a nosotros y que se ha posicionado con nosotros es una moral o una ética utilitarista. Y el utilitarismo tiene sus propios valores, y el valor es el éxito, lo que me beneficia, lo que me trae réditos, y bajo esa lógica entonces empiezo a comportarme de una manera, porque ya no hay premio de otra forma.
el ser honesto, el decir me equivoqué, denuncio a mi jefe y pierdo el empleo y con eso dejo a mis hijos sin colegio y a mi señora con la posibilidad de que le rematen la casa porque no puedo pagar el dividendo. Ese heroísmo hoy en día es muy difícil de cumplir porque vivimos en una sociedad consumista que se basa en el consumo, que se basa en el éxito económico y ser entonces un hombre virtuoso en el sentido aristotélico o en el sentido cristiano es digno de heroísmo. Es muy difícil. Tú pones un ejemplo que es muy difícil que se dé en cualquiera de los ámbitos que tú has señalado. Dime, ¿cuál de todas estas personas, del escándalo que ya se habló del hijo de la presidenta, de los dirigentes del fútbol, de los políticos, cuál de ellos, si de las colusiones, se quedaba sin comida para los hijos si hubiese denunciado? Uno, nómbrame nomás. No, ninguno. Los del fútbol viven de otra cosa, ¿no es cierto? Porque en el fútbol también hay muchos dirigentes que pierden mucha plata, a propósito. Pero la escala de Maslow va avanzando, entonces se quedan sin jet privado, sin la posibilidad de claro. Yo tengo un matiz de diferencia con usted respecto a una confesión tardía no tiene ningún valor. No, yo no digo eso. A mí yo hubiese preferido para que... Todos hemos preferido, pero la pregunta era, ¿pero tiene un valor o no tiene un valor? Entonces dicen, yo creo que casi no tiene ningún valor, la mayoría de ustedes coinciden Bueno, con ahora eso. se ganó una querella por haberlo dicho. Yo pienso que sí tiene un valor, sí tiene un valor. Quizás para la persona que lo está haciendo, para liberarse de una culpa. Te toco un caso. Una de las personas que confesó en el caso de los quemados de Carmen Gloria Quintana, después de 25 años, porque el peso de la culpa le impedía seguir sosteniendo un engaño o en oculto. Estoy al tema más doméstico. A veces, situaciones, por ejemplo, que se vienen a confesar, yo Agustín, en tu consulta después de 20, 15 años de infidelidad, porque el peso de la culpa finalmente... Es que ahí estás equivocado tú en lo siguiente, perdona la interrupción. El que declara no es el culpable, como en estos casos que estás planteando tú. Es a quien le pidieron que se hiciera cómplice de una solicitud malévola, que era perjudicar. Pero él no es culpable. Chandía no es culpable. En los casos que tú estás mostrando eran culpables. Entonces no veo la relación entre Chandía, el ejemplo de Yo no lo asocio al caso de Chandía, lo asocio al caso cuando dije, ¿tiene algún valor una persona que participó de hechos concretos? Es que Chandía no participó en nada. Sácame el caso Chandía, pero la pregunta es genérica. Digo, ¿tiene algún valor una persona de confesar tardíamente? Por ejemplo, el caso del Cóndor Roja, que tú me dijiste, ni siquiera lo confesó, pero pasó mucho tiempo para que además lo dijera a la luz pública. ¿Tiene algún valor? Aquellos que han cometido algún error y que mucho tiempo lo negaron y hoy día, después de mucho tiempo, dicen, realmente yo mentí, yo engañé. Pero de la forma que tú lo pones no tiene valor, porque si yo lo hago para liberarme de una culpa, entonces lo estoy haciendo utilitaristamente para un beneficio personal, porque yo me siento mal conmigo mismo, entonces como me siento mal conmigo mismo y quiero vivir mejor, entonces me libero. Pero no lo hacen en forma altruista. Pero siempre no lo hacen pensando pero el en conocimiento, el otro, la verdad, yo creo que siempre a la larga tiene un valor en sí, independiente si sea tardío o no sea tardío. Claro, es que... Finalmente hay personas que ya en el ocaso de su vida empiezan a confesar situaciones que efectivamente, por un sentimiento de culpa, merecen esa necesidad. Y usted no lo ven como un valor eso. No, a ver, yo en la consulta lo veo permanentemente, sobre todo cuando hay casos de aborto, casos de pedofilia, cosas así, de los cuales uno está obligado eventualmente a denunciar. Sí, para ello es muy importante eso. Y lo que tú dices es muy cierto, ¿cierto? Muchas veces eso es solamente para él o tiene algún beneficio para otro y para la sociedad. En algunos casos sí, el caso por ejemplo de un matrimonio puede ser muy útil también para la persona que ha sido engañada, traicionada, qué sé yo. Para un grupo también. Entonces puede ser tremendamente útil en la medida que se diga realmente la verdad. Lo que pasa es que cuando la persona lo dice tardíamente en términos públicos, pierde la credibilidad. Y dice, bueno, esto es lo que tú dices, ¿será por utilidad? ¿Será verdad? Por eso te dije que lo dice desde la conciencia. Cuando la persona lo transmite de la conciencia, eso llega. Y llega en términos empáticos, pero no siempre es así. Y entonces a la medida que no es así, obviamente es que todos empiezan a dudar. Dice, ¿será cierto esto? O bien como tú señales, utilitarista. Y ahí es donde está el problema, en ese caso. Los alemanes, cuando descubren el tema de la Volkswagen, tienen que mandar una señal súper potente y mandan una señal súper potente, es ahí que nosotros vamos a restituir todo el daño causado. Incluso hicieron un estudio de los consumidores que pensaban que iba a caer la preferencia hacia esa marca y no fue así, porque las señales que dieron cuando se levantó el escándalo
fueron súper potentes. O sea, en el fondo restituir. Aquí, en todo esto que hemos hablado, Milton Milla, hay una posibilidad de restituir todo esto. Claro. No, es que yo creo que lo principal valor que se ha perdido aquí es la confiabilidad en el plano directivo, la confiabilidad en los sacerdotes, la confiabilidad en los políticos. Esto no es una cosa de monetario o físico. Aquí, como yo le enseño, no a mis hijos ya, a mis nietos, ¿no es cierto?, o lo que me corresponde a mí, el mérito del valor ético de preservar las costumbres morales. Es muy complicado. Sí. Entonces, sí tiene ese valor. Muy breve en Alemania. En Alemania, que nosotros lo vemos como un crisol, no solamente está el caso de la Volkswagen, no solamente está el caso de la corrupción en el fútbol, que es y es fuerte. Hay futbolistas que pertenecían a Franz Beckenbauer, está investigado. Hay desfalco económico, hay el abogado muy famoso que estaba comprometido también en un escándalo. O sea, yo creo que esto es una crisis mundial. Estados Unidos bombardeó Irak diciendo que habían armas químicas, no hubo y no le salió la cuenta ni por curado. Partamos por ahí. Partamos por ahí y sigamos adelante. Tenemos para un programa largo toda la noche decir todos los errores que se han cometido en el mundo en nombre de la honestidad, de la democracia y lo demás. Te digo, yo creo que nos estamos volviendo locos de a poco. El cambio climático, la personalidad de los chicos, la cantidad de la delincuencia en todo el mundo. Fíjate que hoy día hasta la arquitectura la ha modificado la delincuencia. Yo tengo amigos que se han construido casas y tú vas y por fuera es un búnker. Pero claro. Está orientado al otro, no, porque así no nos roban. Y nos estamos acostumbrando a entrar el auto aunque sea para lavarse los dientes. Yo fui a buscar el equipo de gimnasia hace un año atrás, lo dejé el auto cerrado en la puerta de mi casa a las 4 a las 5:30 de la tarde. Subí a buscar el equipo de ese amigo y cuando voy bajando tenía el vidrio roto y ya me habían robado el celular. Entonces nos estamos acostumbrando a vivir. A ver, fíjate que ayer me decían, hay hartos congresos en Chile médicos, ¿eh? Hay mucho. Hay más de 60 congresos en el año. Sí. Y sucede que dicen, ¿por qué? Porque Chile es el país más confiable de Sudamérica. No hay terrorismo, no hay delincuencia. ¿Cómo que no hay delincuencia? No, comparado con mi país, me decía un argentino. Sí. Claro. Pero yo creo que es peor vivir en una sociedad en que vamos a desconfiar de todo, de la política, de los empresarios, de la iglesia. Eres menos feliz. Un daño muy grande. ¿Cómo restituimos la confianza asumiendo responsabilidad en estas materias? Ustedes que se desarrollan en el ámbito de la comunicación. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Yo creo que la confianza, tiene que ver un poco con la ilusión. O sea, si tú lees historia y te remonta, no sé, a 2500 años atrás, los antiguos griegos, no tenían a lo mejor problemas de delincuencia, pero tenían los persas que lo estaban invadiendo, los atenienses eran invadidos por los espartanos, las mujeres violadas, saqueadas las ciudades, es decir, situaciones que nosotros no estamos viviendo. Tenemos un enemigo chico que es este delincuente, tenemos estos políticos que son tan corruptos como lo eran hace 2500 años, lo siguen siendo y lo van a seguir siendo. El hombre se crea sus propias ilusiones porque necesita creer y por eso cree en religiones, cree en ilusiones, cree en el político de turno, cree en la justicia. ¿Tú crees en la fiscalía? Yo no creo. Yo, la verdad, cada día creo en menos cosas. ¿Qué te parece, Mario, o sea, el actuar de la Fiscalía en todo lo que es el caso del financiamiento de la política? Hoy día se critica, sobre todo el sector de la UDI, que no se ha aplicado la misma vara para todos los casos, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos. ¿Tú crees que realmente tenemos una justicia que es ecuánime? ¿Qué opinión tienes tú, que fuiste un ex fiscal del sector oriente, digamos? Yo fui vocero de la Fiscalía y fui asesor de un fiscal muy importante. ¿Sabes lo que sé más que lo que creo? Lo que sé es que al interior de las instituciones hay personas, seres humanos, que son distintos. Que tiene un fiscal que es un flojo de porquería, que sea a las 6 de la tarde y que está preocupado durante todo el día de acostarse con su secretaria. Hay otro fiscal que trabaja duramente y que no va a ascender jamás. ¿Por qué? Porque es trabajador y tiene la envidia del resto. Contéstame la pregunta así directa. No, te lo digo directamente. Las instituciones están formadas por personas, hay algunos que son unos ¿Qué opinión tienes tú actualmente? Unos que son unos mediocres y otros que son muy clever y que son muy inteligentes y que le ponen mucho corazón. Lo que yo creo es en eso, en los seres humanos individuales que están detrás de estas instituciones, que algunos son impecables, que son unos héroes anónimos y que hay un grupo muy fuerte, lamentablemente, que no está haciendo el trabajo, que está pensando en su bolsillo, en sus intereses privados. Y eso te lo digo con mucha sinceridad. Hay un tema también de por medio de lo que tú dices,
que es el destinatario final, que es la masa, la gente, el pueblo, como lo quieras llamar. La ciudadanía. La percepción, la ciudadanía, ese es el término. Que es la percepción de lo que hacen las autoridades. Y ahí creo que es más oscuro el panorama de lo que tú percibes, de lo que tú proyectas. No percibes, proyectas. Yo creo que la ciudadanía piensa que los políticos son sinvergüenzas, son flojos, no van a trabajar. A ver, no hay una instancia para desclasificar los mensajes que se mandan cuando se cometen faltas. Hoy día, acá en Chile, nadie cree en la justicia. Son muy pocos. Yo conocí la política de cerca, fui candidato a diputado, estuve conversando con muchos de ellos. Acá hay un elemento que es básico y es la transparencia. Yo para ser candidato a diputado y para ganar una elección de diputado necesito a lo menos 200 millones de pesos. ¿Quién me va a dar 200 millones de pesos? Si me lo das tú, ¿qué retribución va a esperar de mí? Si sale de mi bolsillo... ¿Cómo lo recupero? Porque dicen, no, los diputados ganan mucha plata. Nos queda un minuto de programa y no quiero desaprovechar la oportunidad de hacer una pregunta a Milton Millas. ¿Hay mucho conflicto de interés en los medios de comunicación? Mira, yo creo... ¿Cuál es tu visión? A ver, yo he tenido la fortuna de trabajar independiente, de ser yo mi propio empresario, ¿correcto? Pero creo que en la época de don Jorge Alessandri, si tú decías que el mercurio, o que la papelera, mejor dicho, estaba cobrando muy caro, te pegaban una patada al traste y te echaban. Sí, yo creo que hoy día hay menos conflicto de interés de lo que había antes porque existe esto. Sí, existe la Internet. Hoy día, si tú te vas a Internet y ves cuál ha sido el trending topic de hoy día, te vas a dar cuenta que libre y espontáneamente la gente te está guiando a dónde tienes que hablar. Yo creo que hoy día el poder ha perdido efectividad sobre los medios. Antes tú tenías el Mercurio, la Tercera, la Segunda, la Última Hora y la Última Noticia la nombré, 5 diarios. Y todos pertenecían a un grupo. Hoy día tú tienes una opción democrática de elegir lo que lees porque tienes Internet. Tienes tantas facilidades. Se ha ido perdiendo esto de que el retail, por ejemplo, que era un gran financista para los medios de comunicación por la publicidad, hoy día ya ha ido perdiendo ese poder. Yo creo que sí. Claro, fíjate que a mí me pasó que en una cadena de supermercados fui un día a las 4 de la tarde y de semana y había un señor que echaba las naranjas en una malla y le ponía al lado un pepino y marcaba la etiqueta y las pegaba. O sea, el pepino era una naranja inexistente ahí. Y llegué y le dije a la directora de mi canal de prensa, le digo, mira la papa que tengo. Y me dijo, ¿y tú pensáis que yo voy a publicar esa noticia? ¿Por qué? Porque uno de los dueños del canal es fulanito de tal. Hoy día tú lo puedes publicar. Hoy día el que no quiere decir la verdad no es que no lo reciban los medios de comunicación. Tiene el medio de comunicación en su mano. Sí, pero también hay un montón de cosas. Hoy día, por ejemplo, gracias a Dios existe lo que son los... Todo con el teléfono, porque están grabando todas las noticias, un montón de cosas en YouTube, etc. Yo hago una pequeña diferencia entre justicia. Yo creo en la justicia, pero no en los que administran la justicia. En eso estoy de acuerdo contigo. Sí, es una idea platónica. Claro, obvio. ¿No? Giorgio Costini, gracias por venir a Conciencia de Valores. Mario Chilling también, esperamos tenerlo en un próximo programa. Junto a Milton Millas, ha sido un agrado tenerlo aquí en Conciencia de Valores. Junto a usted nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo ahí por las redes sociales y WhatsApp. Chao, chao. Conciencia de Valores.